las consultas que ustedes tengan. Em, Muy bien. Vamos a proyectar lo que ha sido estas 3 sesiones, ¿sí? Em, yo voy a mostrar acá, voy a apagar mi cámara para poder tener una mejor conexión y, y vamos para adelante. Yo estoy acá en el sur de Chile y pareciera que estamos al lado, ¿cierto? ¿Quién diría que estamos a 4.000, 5.000 kilómetros de distancia? ¿Ya? Bien. También saludo a los colegas que van a ver esto en el canal, en YouTube o en otra plataforma. Muy bien. En estos momentos yo estoy proyectando con ustedes la presentación base que tiene por título Tribología aplicada a la confiabilidad de rodamientos. Este es un curso o es un taller enfocado a lo que son los rodamientos. Hemos hablado de rodamientos abiertamente. ¿Cuál fue la ruta que nosotros vimos en este taller? Vimos cuáles son los tipos de rodamientos, sus partes, ya cómo está conformado. Después hablamos de la nomenclatura y codificación según la norma ISO y la norma ABMA, que también se conoce como ABFBMA, ¿ya? Calculamos, hicimos el cálculo de vida útil de, de los rodamientos, ¿sí? Vimos variables que impactan en la confiabilidad de los rodamientos y hoy día vamos a comenzar a hablar de lo que es la lubricación. Lubricación de rodamientos. Cuando hablamos de lubricación, cuando hablamos de lubricación de rodamientos, estamos hablando derechamente de el 50% de las probabilidades de que tus rodamientos puedan funcionar bien. El 50% de las fallas están asociadas a la lubricación. Es un tema crítico. Hay muchas personas que tienen un dominio bastante amplio en lo que es la lubricación. Y me atrevería a decir que la parte de rodamientos tiene una particularidad, ya que puedes encontrar en algunos casos hasta miles de productos para lubricar cientos de rodamientos. José Luis Leal es mi nombre. Hemos estado ya en contacto con algunos de ustedes, ¿cierto? A través de LinkedIn, de YouTube. También yo tengo un canal donde subo bastante material. Tengo algunos cursos gratuitos, ¿ya? Y, y espero que sigamos en contacto. Vimos lo que era un rodamiento, explicamos cómo trabajaba un rodamiento, los tipos de rodamiento, comenzando de los rodamientos radiales, ¿cierto? Después hablamos de los rodamientos axiales, los explicamos. Después hablamos de los rodamientos lineales, que eran los rodamientos lineales, y después de los rodamientos partidos. En el fondo, lo que nosotros decíamos era de que una planta industrial que está delimitada en ese cuadro, tú le inyectabas energía eléctrica gracias a centrales que generaban este producto, que era la electricidad o que es la electricidad, que puede ser generado por industrias que de alguna manera puede ser hidroeléctrica, termoeléctrica o de otro índole, o hoy día existen, ¿no es cierto?, formas más renovables o sustentables de poder generar electricidad a través del viento, del sol, ¿no es cierto? Y esa energía eléctrica inyectas a la planta industrial y aquí se genera la magia que es la energía mecánica, la rotación. Los equipos rotativos empiezan a hacer conexión entre sí, el motor con el reductor, con el chancador, con la prensa y empiezas tú a producir para generar, en este caso, procesos y productos. Resulta que la energía eléctrica se tiene que transformar en un 100% en energía mecánica y eso no siempre ocurre y siempre tienes pérdidas en forma de calor o en forma de energía de calor que se controla a través de la variable temperatura, que en el fondo nace gracias al roce interno que se generan en los rodamientos entre el elemento rodante y las jaulas, incluso en el mismo lubricante o los elementos rodantes y el lubricante. Por lo tanto, ¿de qué manera nosotros logramos de que tus equipos rotativos puedan trabajar bien? Conociendo el rodamiento y en la primera clase expliqué
cuáles eran las partes y qué función tenían dentro del rodamiento, para después hablar de la que es la codificación, que es súper importante. ¿Por qué? Porque la codificación de rodamientos nos permite poder comprar en la marca que nosotros tengamos a disposición y de esa manera también podemos abaratar o ahorrar costos, porque si compramos como número de parte, el número de parte nos podría generar un alto valor. De hecho, yo no sé si a usted alguna vez le ha tocado trabajar con algunas marcas que son fabricantes de máquina, y estos fabricantes de máquina no hacen otra cosa que colocarle algunas piezas número de parte y ese valor es importante. Entonces, dado que los procesos no pueden dejar de funcionar, no pueden dejar de fluir, es que se pudo codificar y a través de la norma ISO encontrar una forma de poder darle a la designación de rodamientos algún tipo de estructura. Hablamos de cómo se codifican los distintos tipos de rodamientos. Estuvimos prácticamente el 70% de una clase hablando de este tema. Hablamos de la homologación, compatibilidad en norma también americana o inglesa o ABMA, ¿no es cierto? También tú puedes designar estos rodamientos. Bien, perfecto. Después hablamos de lo que es un equipo rotativo, ¿ya? Un equipo un equipo rotativo está presente y ustedes, me acuerdo en esa presentación, colocaban reductor, motor, ventilador, chancador y nombraban todos sus equipos rotativos que tenían más en planta ustedes y veíamos que el equipo rotativo tenía un tremendo vínculo con los procesos industriales y nosotros como mantenedores, prestadores de servicio, teníamos que lograr que no se detenga la producción y lograr altos índices de confiabilidad. ¿Cómo yo logro esos índices de confiabilidad? No con castillos de arena. ¿Qué particularidad tienen los castillos de arena? Es que viene cualquier movimiento de agua y esto simplemente se derrumba. Lo mismo puede ocurrir con los equipos rotativos y tus procesos, siempre y cuando no está sustentado en bases sólidas. Y tú te puedes preguntar, bueno, ¿y cuáles son esas bases sólidas para poder lograr que mi equipo rotativo no falle, no se detenga en este caso la gestión, la producción o en este caso los procesos? Bueno, el rodamiento se dice de que es el corazón de una máquina. Y quisiera compartir contigo un video, bien, donde yo hago un poco de hincapié en lo que es un rodamiento. Y mira, vamos a proyectar acá, a ver si tengo, efectivamente aquí estoy. Perfecto. Para los que no saben, mira, ahí tengo yo el canal, tú te puedes suscribir, pedir algún tema que te gustaría ver. Pero te quiero mostrar un video donde yo hablo particularmente de los rodamientos, ¿ya? Dame un minuto, voy a volver a conectar para colocarlo con sonido. Bien, ahí está. Y te voy a hablar para que tú podamos cerrar este tema de los rodamientos con una explicación un poco más lúdica o más entretenida, por decirlo. Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Vamos a esperar que pase esa publicidad y vamos a pasar al video. Hola a todos, esperando que estén muy bien, les envío un cordial saludo. En este video vamos a responder un par de preguntas y estas son: ¿qué son los rodamientos? ¿Cuáles son sus partes principales? Bueno, los rodamientos son elementos mecánicos de precisión. Algunos románticos dicen que es el corazón de una máquina. En sí, los rodamientos permiten la rotación de los componentes mecánicos y minimizan la fricción de rotación de estos componentes en una máquina, optimizando así también eficientemente el consumo energético. Por otro lado, transmiten cargas y generan el movimiento de rotación que tanto se utilizan en muchos rubros y muchos segmentos. ¿Sabías que al año se fabrican 10.000 millones de rodamientos en todo el mundo? ¡Wow! Esto equivale a 27 millones de rodamientos aproximadamente diarios. Se dice que aproximadamente 1 millón de rodamientos se está produciendo a la hora.
19.000 rodamientos por minuto. Están en muchas aplicaciones, segmentos de maquinaria pesada, segmentos industriales, aeronáuticos, automotrices, entre otros muchos más. ¿Cuáles son las partes de un rodamiento o las componentes de un rodamiento? Bueno, acá en el dibujo podemos apreciar por una parte que está el aro interior de un rodamiento, que este va en contacto directo con el eje. Dependiendo de la aplicación, vamos a necesitar muchos conceptos metrológicos de ajuste y tolerancia para poder dejar el rodamiento fijado como corresponde, ya que también impacta en el funcionamiento del mismo. Después están los elementos rodantes. Ahí podemos ver las bolitas, pero resulta que no solamente son bolitas los elementos rodantes, también tú puedes tener rodillos cilíndricos, rodillos cónicos, rodillos esféricos. Dependiendo del elemento rodante vas a tener distintas capacidades de carga, y se dice de que entre mayor contacto que tú tienes entre el elemento rodante y la pista de rodadura, mayor es la capacidad de carga. Y en este caso, las bolitas que tienen menor contacto se trabaja mucho para el aspecto de velocidades de giro. Por otra parte está la jaula o canastillo. Estos pueden ser de acero, puede ser también de latón, algunos le dicen de bronce, de poliamida o resina. Esto va a depender de la aplicación del rodamiento. Las jaulas o canastillos solo cumplen la función de mantener el elemento rodante en su lugar, aunque hay rodamientos que no tienen jaula. En la parte lateral están las obturaciones. Estas pueden ser de caucho o pueden ser metálicas, y también hay rodamientos que no las tienen y se les llaman rodamientos abiertos simplemente. En otros videos vamos a ver qué diferencia técnica tienen este tipo de obturaciones y dónde se aplican. Y por último está el aro exterior del rodamiento. En otro video más adelante hablaremos de otros aspectos importantes de estos elementos de máquinas, qué tipo de... Ujú. Perfecto. Entonces, ya hemos hablado un poquito más de los rodamientos, ¿cierto? Y, y podemos situar a los rodamientos, si lo quisiéramos comparar con la maquinaria, con nuestro cuerpo, como el corazón de una máquina, ¿ya? Si el rodamiento falla, lamentablemente ya la máquina no puede funcionar. Tú me puedes decir, oye, pero si el sello mecánico en una bomba tampoco funciona, o si el sello, el retén no funciona, también dejo de funcionar en la máquina. O si en este caso la lubricación no es adecuada, sí, pero no digo que otras partes de las máquinas no sean importantes. No es que otras partes de nuestro cuerpo no lo sean, sino que todos tienen su nivel de prioridad, y en este caso el corazón tiene su lugar especial, ¿no es cierto? Y en el caso de los rodamientos está presente, y es lo crítico. No te olvides de que los equipos se denominan, ¿ya? Tal como estábamos viendo anteriormente, y tú también lo conoces así, como equipos rotativos. Este grupo de equipos, ¿ya? Se les llama equipos rotativos. La rotación se logra única y exclusivamente gracias al buen funcionamiento que tiene un rodamiento. Bueno, otra pregunta que nosotros pudimos desarrollar en detalle fue cuánto tiempo dura un rodamiento, cuánto tiempo debiese durar. Compartí con ustedes estas tablas donde tú podrías estimar una cierta cantidad de horas de funcionamiento en función de estas tablas, por decir, ¿ya? Pero son valores estimativos. Vimos cómo se calculaba la vida útil de los rodamientos, cómo también, una vez calculada esta vida útil, factores como lubricación y contaminación afectaban esta vida útil. Hicimos un ejemplo práctico, ¿no es cierto? Y después empezamos a hablar de cómo habían algunos efectos que impactaban en el caso de los rodamientos, ¿sí? Ok, yo no sé si hay consultas hasta acá. En este caso podría ser María Teresa o Mónica, si me pueden ayudar, si no, avanzamos. Sí, hay una consulta. José Luis dice, buenas noches. Hace poco un compañero me solicitó buscar un rodamiento referencia 5217. Al buscar el rodamiento en internet nos encontramos que el rodamiento que buscaba el compañero era diferente, ya que él me argumentaba que el rodamiento que buscaba se desprendía la parte interior que iría en el eje. ¿Es esto posible o faltó más en la referencia? Bueno, ahí.
Parece que se activó un micrófono. Vamos a... Sí, voy a silenciar a todos Ajá, y para que tú te actives. sí. Yo sigo activo, ¿ya? Ya. Ujú. Bien. No alcancé a entender la pregunta. El 5217 han tenido variaciones algunas nomenclaturas. Por ejemplo, el de contacto angular de bolitas ha tenido la variación de que se transforma el 5, pasa a ser 3. Entonces sí podrías tener eh, algún tipo de variación, sí, efectivamente. Pero no logré entender la pregunta al final porque justo se intervino el micrófono. Te la vuelvo a realizar. Hace poco un compañero me solicitó buscar un rodamiento de referencia 5217. Al buscar el rodamiento en internet nos encontramos que el rodamiento que buscaba el compañero era diferente, ya que él me argumenta que el rodamiento que buscaba se desprendía la parte interior que iría en el eje. ¿Es posible o faltó más en la referencia? Ajá. Bueno, resulta que, por ejemplo, hay rodamientos, por ejemplo, los NU, hay rodamientos cónicos que por lo general son ensambles de cono cubeta que se le llama o elementos internos con elementos externos que podría tener cada pista su nomenclatura particular, por decir. Y esta puede haber sido parte del rodamiento, ¿ya? Pudo haber sido parte del rodamiento. Por lo tanto, efectivamente, a veces tú puedes tener la nomenclatura incompleta del rodamiento que tú necesitas, ¿sí? Eso es correcto lo que dice el compañero, lo que le pasó, te puede pasar con distintos tipos de rodamiento, que podríamos tener prácticamente un curso completo para hablar de todas las diferentes tipos de codificaciones particulares que te podrías encontrar, aparte de los que vimos nosotros en el curso. Vimos como los más Perfecto, utilizados. no hay más por el momento. Perfecto. Entonces, después de haber visto eh, todo lo que era un rodamiento, cómo se utilizaba, cómo se calculaba la vida útil, vimos cómo, ¿no es cierto?, la fabricación era factor relevante, comprar un rodamiento de una cierta calidad o evitar de que este esté falsificado, de que tú selecciones correctamente el rodamiento también impactaba, lo vimos en detalle en la presentación, como también vimos aspectos como lubricación, alineación, operación, entre otros. Y hoy día nos centraremos básicamente en lo que es la lubricación. Pero fíjate que antes de hablar de lubricación, un factor fundamental en saber y obtener un rendimiento mayor de los rodamientos es saber por qué ocurren las fallas. Y quiero esquematizar acá y hacer un pequeño diagrama, porque cuando tú, por ejemplo, tienes un rodamiento y este rodamiento finalmente falla, ¿bien? Quiere decir de que el equipo rotativo, rotativo también detiene su operación y podrías incluso, si no logras monitorear correctamente un rodamiento y llegas a una falla, generar una falla secundaria en el equipo rotativo. Cuando las fallas finalmente ocurren, uno de los patrones más importantes que debes de determinar es saber por qué, por qué se generó esa falla. Es una pregunta interesante. Hay personas que se han especializado en lo que es análisis de causa José raíz. Luis, José Sí. Luis, no se ve tu imagen. Yo pensaba que de Ah, pronto era mi conexión, pero también están escribiendo en el chat. Pensaba que era solo mi conexión, que hoy no está muy buena, pero ah, no, parece que les pido disculpas, pero ahora nos conectamos de buena forma. Ahí sí, ¿se ve? Sí, 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 sí. Sí, Bien. ahora sí, ahí sí. Muchas gracias. Entonces, mira, en esta ruta de la confiabilidad de los rodamientos, ¿ya? Me están quedando dos pasos. Uno es poder dejarte una información importante para ti asociado a lo que es el análisis de falla. Se supone de que las fallas nunca son bienvenidas, ¿cierto? Las fallas en rodamientos nunca y en cualquier tipo de cosas nunca son bienvenidas. Para que esto tú lo puedas evitar, existe lo que es el monitoreo de condición.
El monitoreo de condición podrías tú sustentarlo en vibraciones, podrías sustentarlos en termografía, podrías eh, sustentarlos también en ultrasonido, podrías sustentarlo también en otras variables que podrían perfectamente monitorear el buen sentido, el buen funcionamiento de un rodamiento. Pero a veces los rodamientos fallan. Y cuando esto falla, también esta falla, si tú no la controlas o es de alto impacto, podrías generar una falla en tus equipos rotativos. Bien. Una de las variables que te permiten a ti evitar que estas fallas vuelvan a ocurrir en el caso que ya se hayan producido es un análisis de falla o análisis de causa raíz. Y como les comentaba hace unos minutos atrás, existen Ah, existen estudiosos que se dedican a realizar estos análisis de causa raíz y lo hacen muy bien. Pero estos análisis de causa raíz, estas metodologías de análisis de causa raíz ACR, RCM u otra, existen diversos tipos de metodología, los 5 por qué, ya lluvia de ideas y todos unos protocolos estandarizados para poder obtener una causa raíz. Te tengo que informar o te tengo que decir de que eso, en este caso, es una parte del análisis de falla, porque particularmente los rodamientos tienen una norma y esa norma se llama norma ISO 15243 y está la versión 2017 última vigente. Antes de esta norma estaba la norma vigente del año 2004 y esta es la última que salió. Esta norma nos entregan los modos de falla, es decir, a través de las huellas que nosotros recolectemos en la muestra, podemos saber cuál fue el modo de falla. Pero esta norma debe ir totalmente vinculada con qué cosa, con un contexto de falla, un contexto. Y cuando hablamos de contexto de falla, consiste en levantar información de, por ejemplo, cuál fue la temperatura del equipo, la vibración, si es que existe ese dato, verificar cuánto tiempo alcanzó a durar ese rodamiento, chequear qué marca o qué tipo de rodamiento se colocó, ver cuáles fueron los periodos de relubricación, si el rodamiento estaba girando tantas RPM. El contexto nos puede entregar mucha información. Entonces tenemos el, la norma, el contexto y una investigación. Y aquí en el caso de la investigación, viene la gracia o viene la magia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la investigación, si no es bien canalizada, es muy poco probable que tú llegues a un buen puerto. El contexto son datos simplemente, pero la investigación son valores críticos, son cosas interesantes que no es muy fácil obtener de buenas a primera. Por lo menos acá en Chile, por ejemplo, ocurre un fenómeno. Yo no sé si ocurrirá allá en Colombia, donde están. Cuando ocurre una falla, uno va a preguntar, y no sé si han escuchado hablar de la canción de este amigo mexicano, ¿no es cierto?, Fernández, que dice el yo no fui. Ya acá se escucha bastante que cuando empezamos a hacer investigación, yo no fui, y simplemente no obtienes ningún dato cuando empiezas a investigar, porque la naturaleza humana siempre va a tender a cuidarse y decir, bueno, si esto falló, que no sea por mi culpa, que haya ojalá otro motivo que a mí me exculpe y no sea yo el causante de esta falla. Entonces la investigación que uno realiza debe hacerse con mucho tino, con mucho detalle porque no siempre vienen de fallas humanas, vienen por otro tipo de situaciones. Por ejemplo, me recuerdo que una vez había un motor de gran tamaño en una planta que era el backup de una planta, es decir, era el motor principal y en bodega había otro por si fallaba el motor principal. Sacaron el motor principal para hacerle un mantenimiento preventivo porque todavía estaba funcionando relativamente bien y dijeron, démosle un poco más de movimiento al que tenemos en bodega mientras nosotros enviamos a reparar este motor crítico. Ok, se planificaron todos los amigos, hicieron el cambio y fíjate que el rodamiento delantero de este motor de gran tamaño, el nuevo, el que estaba en bodega, que no había sido utilizado nunca, empezó rápidamente a elevar sus vibraciones y le dijeron al jefe de mantención, espérate, no te lleves este motor todavía porque el que acabo de colocar me está presentando anormalidad en vibración y de repente
se fractura el rodamiento de adelante. Y era nuevo, no tenía más de 2 años en bodega. ¿Qué ocurrió acá? Haciendo la investigación, de pronto hablando con el pañolero, la persona de bodega, yo le digo, oye, ¿y dónde tenías todo el motor? No, aquí lo tenías. Ah, excelente. Oye, cuéntame una cosa, cuando descargaron el motor, ¿cómo lo hicieron? No, mira, cuando descargamos el motor, me decía el amigo, el caballero lo levantó con un camión pluma chiquitito de portátil y a una altura de 1 metro aproximadamente se le cayó a piso, pero como es fierro, yo simplemente llegué y lo guardé, dijo, porque estos son duros, esto no les pasa nada, venía en caja, así que qué problema le iba a arrojar. Ahí está el problema, los rodamientos no están diseñados para recibir impacto dentro de sus elementos rodantes y seguramente cuando cayó generó algún tipo de fisura que con el paso de los años y el mismo propio peso del motor se fue incrementando, generando quizá un falso brin en algunas zonas que finalmente se arrojó en una fractura y una falla prematura extremadamente ine- eh, inexplicable, ¿ya? ¿Y qué tuvieron que hacer? Sacar rápidamente el motor nuevo, ¿ya? Que no lo habían utilizado casi nada, colocar el que iban a hacer mantenimiento preventivo y mandar a cambiar los rodamientos del motor nuevo. Entonces, la investigación es un arte. Entonces, ¿cómo se hacen los análisis de falla en rodamientos? Primero con la norma. La norma la tienes que conocer. Una norma de rodamientos, particularmente esta, debe tener unas 60 hojas, no es una norma extensa. Y no sé si tú sabías, pero la norma ISO es una contribución que hicieron las grandes marcas en entregar información, data, para poder crear esta norma o esta normativa. Y está disponible para nosotros, esta se compra y tú la puedes analizar, la puedes estudiar, la puedes utilizar en lo que respecta análisis de falla, ¿ya? Ahora, tengo que también decirte de que estas tres cosas, la norma por un lado, el contexto que son levantamiento numérico de datos, como también la investigación, no sirven de nada si tú no tienes la muestra. ¿Qué es la muestra? Esto, lo que están viendo acá mis colegas, lo que estamos viendo acá es la muestra. Si tú no tienes la muestra del rodamiento para poder analizar, obtener el modo de falla y este modo de falla que converse con el contexto y la investigación, no te sirve de nada. No sirve que nos cuenten qué ocurrió con el rodamiento. No sirven de que nos digan y nos den una cátedra de que yo vi el rodamiento de esta forma. No, lo único que vale es poder tener la muestra, una muestra limpia y obtener un respaldo fotográfico para poder ver qué ocurrió con cada una de las partes del rodamiento. Es vital. Bien, entonces, dentro de lo que es la confiabilidad de los rodamientos, por un lado está en saber lo que es el rodamiento como producto, que fue lo que vimos acá, entender de que la codificación de alguna manera nos orienta para poder conocer características particulares de los rodamientos, y por otro lado, ver cómo variables como fabricación, selección, transporte, metrología, montaje, alineación, lubricación y otros impactan en la vida útil. Pero cuando ya tú quieres obtener mejoras en tus equipos rotativos de fallas reiterativas, uno tiene que hacer un alto y ver por qué están ocurriendo esas fallas en los rodamientos. Y la única forma de poder lograr esto es a través de un análisis de causa raíz efectuada por un grupo o una persona que sea experta en el tema, para que tú puedas tener en este caso un buen pronóstico para poder reaccionar, porque aquí lamentablemente ya es reaccionar en aplicar algún tipo de condición mejorada en tu equipo y esto no vuelva a ocurrir. Bien. No sé si aquí hay alguna consulta en esta parte o lo que hemos visto hasta acá. No sé si me escuchas ahí, Sí, acá estoy, María pero Teresa. no hay ninguna pregunta. Bien, Puedes continuar. avanzamos. Avancemos, Avanzamos. sí. Lubricación. La lubricación es vital. La lubricación se dice de que reduce en un 90% la fricción interna en el rodamiento. Interesante. Es decir, tú sigues manteniendo em, fricción, sí, reducida en un 90%. ¿Y por qué? Porque el lubricante en sí trabaja de esta manera. En general son capas, ¿ya?
infinitas. Y aquí lo estoy haciendo exagerada para que tú notes las capas. Y aquí tengo yo, por ejemplo, el cuerpo 1 y acá yo tengo el cuerpo 2. Y estos cuerpos 1 y 2 están separados por un espesor. Y este espesor, capa, nos dice si voy a tener o no contacto entre el cuerpo 1, el metal 1 y el metal 2. Bien. Ahora, la fricción se genera entre las capas. La unidad de medida más utilizada en los rodamientos, entre otras, está los famosos centi-Stoke. Centi-Stoke. Y los centi-Stoke no es otra cosa que milímetros cuadrado dividido por segundo, es decir, unidad de área dividido por segundo. Bien. Entonces, la lubricación evita el contacto metal con metal, aumenta la vida útil no solamente del rodamiento, sino que de tu equipo. Y también si la lubricación es óptima, puedes reducir el consumo energético. El primer video que vimos en esta presentación mostraba, ¿no es cierto?, dentro de los productos que tiene Interflon, la tecnología MICPOL que permitía reducir la fricción en tus componentes, logrando ahorros de hasta un 15% de consumo energético, y eso es mucho dinero, ¿ya? De hecho, la eficiencia energética hoy día está en boga de todos y debemos velar en poder obtener esta eficiencia energética. La lubricación, por un lado, permite separar el elemento, en este caso 1, del elemento 2, reducir la fricción y eliminar o reducir a cero el desgaste, porque el desgaste es pérdida de capacidad de las máquinas. El desgaste mecánico es pérdida de material y pérdida de capacidad. Por lo tanto, la función principal del lubricante es separar los elementos de contacto. Y la segunda misión es proteger los repuestos. No te olvides de que el acero particularmente, cuando entra en contacto con el oxígeno, se corroe. Y el lubricante, como se adhiere, ¿no es cierto?, lo protege, en este caso, de la corrosión y en el caso de la grasa, podría obturar y evitar el ingreso de contaminantes. Cuando tú lubricas con aceite, se dice que el aceite, como tú lo vas refrigerando en cada recirculación, puedes retirar el exceso de calor térmico en las aplicaciones de rodamientos. Ahora, yo no sé si tú sabías, pero entre el 85 hoy día o 90% de los rodamientos son lubricados con grasa. Bien, pero si tú me preguntas cuál es el mejor lubricante, para mí, por lejos, es el aceite. Pero el aceite tiene la particularidad de que es muy costoso de mantener porque tienes que refrigerarlo, tienes que dar la rotación del mismo, lo tienes que limpiar, a diferencia de las grasas, que tú lo dejas en su lugar y ahí hace su trabajo. ¿Cómo tú puedes aplicar el lubricante? Aquí hay un concepto interesante. Tú podrías utilizar herramientas manuales como las que estamos viendo acá, o podría ser de forma automatizada. Aquí estamos viendo, por ejemplo, esta, esta pistola que tiene la particularidad de poder conectar estos tubing y poder realizar lubricación donde tú necesites en los puntos que tú tienes que llegar con el lubricante. Pero quiero hablar particularmente en el caso de los rodamientos de algo que tengas mucho cuidado para que tú no cometas ese error. Este dibujo que está acá es el dibujo en corte de una chumacera o soporte. Aquí tengo un rodamiento de rodillos a rótula montado sobre un manguito de fijación donde aquí está la tuerca. Entonces, se supone de que internamente este rodamiento tiene una conicidad que coincide con el manguito en esta zona. Y gracias a esta tuerca yo logro fijar el rodamiento en este lugar y por supuesto el apriete de esta tuerca debe ser controlado para yo no excederme en el apriete en esta zona, porque si yo me excedo, el lubricante no va a poder hacer su trabajo y si me queda suelta la tuerca, el rodamiento va a quedar con soltura mecánica. Y para este procedimiento existe un protocolo muy marcado. Ahora, cuál es el problema acá? ¿Ya? El problema está en que si tú lubricas por el centro,
probablemente el lubricante va a llegar, eh, va a llegar directamente al lubricante, ¿ya? Si tú lubricas por el lado, porque a veces las graseras o los puntos de engrase están a los lados, tienes que tener cuidado. Voy a hablar del punto A o la zona B. El punto A es ideal para lubricar por el lado porque el lubricante llega prácticamente directo. ¿Tienes alguna pérdida? Si tienes una pérdida, pero llega una parte acá. Pero si tú lubricas por el punto B, vas a tener una obstrucción con la tuerca y la arandela en este punto. Dado que el eje está rotando, también está rotando la tuerca y la arandela. Y cuando llega, en este caso el lubricante, a entrar en contacto con la tuerca y la arandela, acá se pulveriza el lubricante y no ingresa. Y yo he visto, por ejemplo, que a veces se utiliza de manera correcta el cálculo del lubricante, se escoge la herramienta LoopJet Eco de Intenflon para poder hacer la lubricación, ¿no es cierto? Estamos impecables, estamos totalmente provistos de todo lo que necesitamos para lubricar, pero el amigo o la amiga que le toca lubricar lo hace por esta zona y lo he visto. ¿Y qué pasa cuando lo haces por esa zona? El lubricante no llega al rodamiento porque tienes un bloqueo acá de la tuerca. Entonces el rodamiento finalmente puede trabajar en seco y puedes tener una pérdida por problemas de lubricación, una falla. Así que mucho cuidado en este punto. Bien, eso es lo que es con grasa. Podrías tener lubricación con baño de aceite, ¿no es cierto? Con todo un sistema de recirculación, como también puede ser por salpicadura o salpique. Bien, ¿alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna duda que haya escrito por ahí alguien, María Teresa? La pregunta es más pues para Interflón. Nos consultan que si el producto lubricante que ofrece Interflón evita la adhesión de partículas de cartón y también es eficiente en la adhesión de papel. Efectivamente, más adelante te vamos a explicar por qué, pero nuestra tecnología repele cualquier tipo de sólido. Perfecto. Lubricación con grasa. Em, ¿Por qué es tan importante considerar la grasa un amigo? Bueno, en el caso particular de la grasa, es económica. La grasa es económica. No es como el aceite es más costoso. No te olvides de que debe existir un concepto equilibrado entre confiabilidad versus eh, inversión. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Lo que yo invierto tiene que rentabilizar y lograr la confiabilidad, ¿ya? Entonces la grasa me permite a mí mantener en casi todas las aplicaciones un correcto funcionamiento, es fácilmente retenida y permite sellar. Ahora, ¿en qué me limita a mí el uso de grasa? Hay un factor que se llama factor de velocidad. El factor de velocidad es igual al diámetro medio del rodamiento multiplicado por las RPM. Y esto me arroja un número. Y este número se le llama factor de velocidad. Y usted me puede preguntar y decir, oye, ¿y por qué necesito calcular el factor de velocidad? Te lo explico con este ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, un rodamiento cuyo diámetro de eje es igual a 50 milímetros y este gire a 1500 RPM, ¿sí? 1500, que otro rodamiento cuyo diámetro no es 50 milímetros, es 1000 milímetros, un metro, y que gire a 1500 RPM. ¿Te das cuenta que ambos giran a la misma velocidad, pero uno es muchísimo más grande que otro? Entonces, el factor de velocidad es un número que te permite a ti poder contemplar físicamente el tamaño del rodamiento con la velocidad que éste gira. Este número, ya, este número que te arroja, tú lo comparas con el factor de velocidad de la grasa, porque a veces las grasas vienen con su factor de velocidad, y tú puedes decir, si la grasa tiene un factor de velocidad, por ejemplo, de 600.000, y en mi aplicación yo tengo un factor de velocidad de 500.000, es decir, tengo un factor por debajo de este,
Yo puedo utilizar grasa, vamos a utilizar grasa, perfecto. Pero si yo calculo mi factor de velocidad para otra aplicación y en vez de tener 500.000 yo tengo 900.000, me he excedido a los límites de esta grasa de 600.000 y tengo que buscar otra grasa que tenga ese factor de velocidad y si no existe, yo tendría que utilizar un aceite porque el aceite no tiene ese límite de factor de velocidad. El aceite tú lo puedes utilizar ampliamente, manteniendo la temperatura de funcionamiento en rangos óptimos y limpieza óptima. Entonces, la lubricación con grasa, claro que es muy atractiva por su precio, por su costo, es ampliamente utilizada y ojalá una persona que quiere ser eficiente trataría de lubricar todo con grasa de manera correcta. Pero la grasa tiene un problema, es que para altísimas velocidades o para grandes tamaños en realidad, donde el factor de velocidad se ve ampliamente abultado, la grasa tiene un límite donde no puedes pasarlo, ¿ya? Y ese es importante, ese concepto de lubricación para que lo consideres, ¿sí? Bien. En el caso de los aceites, claro, por lo general se utilizan para altas velocidades, incluso para rodamientos de gran tamaño. Bien, la particularidad que tiene el aceite es que al recircular tú puedes eliminar impurezas, puedes refrigerarlo nuevamente y obtener alto rendimiento de ese aceite que estás utilizando. Ahora, ¿cómo se compone en este caso un lubricante? ¿Ya? Vamos a ver cómo se compone un lubricante y después le voy a pasar el espacio para que pueda complementar un poco, en este caso María Teresa. Un lubricante llamado grasa es una suma entre un aceite, un espesante y aditivos. Un aceite estándar, una grasa estándar tiene estos tres elementos. Cuando hablamos de aceite base, tenemos que considerar de que puede ser de origen mineral, o puede ser de origen sintético, ¿ya? En el caso del origen mineral, es la refinación del crudo, básicamente. El crudo lo obtienes tú de plataformas petrolíferas en Medio Oriente y aquí en Sudamérica hay lugares donde hay bastante petróleo. Y ese petróleo o ese crudo se envasa en un barril y se comercializa, se transa, ¿cierto? Entonces, dentro de los derivados del crudo está el aceite base. Y ese se le llama aceite base mineral. El aceite base mineral tiene la particularidad de que no es lo mejor de lo mejor, está por debajo de un aceite sintético, pero cumple ampliamente muchas aplicaciones. Me atrevería a decir de que el aceite base mineral está básicamente en un 90% de las aplicaciones industriales en general. Y el 10% restante son aceites sintéticos. Cuando el aceite mineral ya no es capaz de poder brindar una solución correcta para alguna aplicación de lubricación, ahí ya se pasa a un aceite sintético, se desecha el aceite mineral. Ahora, la grasa, cuando tú la tocas, es como una cremita, ¿no es cierto? Una cremita espesa en algunos casos. Imagínate que la grasa es como un queso. Entonces, la grasa tiene una casa. Esa casa se le llama espesante. Es como una esponja. A mí de pronto me toca lavar la loza en mi casa, ¿ya? Entonces, cuando me toca lavar la loza en mi casa, yo ocupo una esponja de color amarillo y ahí yo le coloco un poco de lavaloza y agüita. Yo presiono, aplico presión a esa esponjita y escurre agüita, ya, escurre jabón. La grasa es lo mismo. El espesante, en este caso, es una esponja, ¿ya? Esta esponja va a variar si tú tienes un espesante de litio, que es el más utilizado, de calcio, o algún complejo, ¿ya? Donde la esponja podría ser un poquito más contundente, ¿ya? Podría ser un poquito más dura, más blanda, o tiene algún tipo de componente que la hace ser más, coloquialmente hablando, más resistente para trabajar para ciertas operaciones. Y dentro de esta esponja está el aceite base. Y el aceite base no sale de esa mezcla, a no ser que tú superes una temperatura que se llama punto de rocío.
¿ya? Punto de goteo, perdón, punto de goteo. Cuando tú superas este punto de goteo, la temperatura de punto de goteo, y ahí se separa el elemento, en este caso aceite, del espesante. Y los aditivos son químicos que están en una muy baja proporción, que van mejorando condiciones o disminuyen otras que yo no necesito o agrega nuevas características. Bien, eso en sí es la grasa. El aceite tiene viscosidad y la grasa tiene consistencia. Y esta consistencia puede fluctuar desde el grado 0,000, 0,1, 2, 3 hasta el 6, y el más utilizado es el 2 en la industria. Por eso tú a veces vas a encontrar, por ejemplo, LT2, aquí está LT2 porque es grado 2, ¿ya? De consistencia. Para aplicaciones horizontales, por lo general se utilizan lubricantes de consistencia 2, según el NLGI, ¿ya? Para aplicaciones verticales de este tipo, se recomienda utilizar consistencia 3. Me ha pasado de pronto que a veces tú tienes equipos que están con ejes verticales, como lo estamos mostrando acá, y hay gente que dice, oye, yo tengo un rodamiento acá y otro rodamiento en esta zona, y aquí hay un agitador, por ejemplo. Y para que no escurra la grasa, le vamos a colocar rodamientos sellados para que no se caiga la grasa. Y lo que ocurre es que si yo hago una amplificación del rodamiento, la grasa queda almacenada en la parte de abajo del rodamiento por gravedad, porque la consistencia 2 no está diseñada para trabajar en esta postura. Por eso es importante trabajar ya con una consistencia 3, porque la consistencia me permite dejar la grasa en un lugar, ¿ya? Es el edificio que yo lo puedo construir en cualquier parte y ahí se posiciona. Y aquí yo dejo a María Teresa que me pueda complementar, porque aquí ya hemos hablado de aceite, hemos hablado de espesante, hemos hablado de aditivo, pero aquí me aparece más MICPOL. No sé si me escuchas bien ahí, María Teresa. Sí, pero no veo la otra diapositiva. ¿La puedes pasar? Sí, se ve ahí o no? Ahí se está viendo la diapositiva con MICPOL. Mm, Sí, Yo no la sí. veo. Quizás no te está llegando la señal, pero en estos momentos se está viendo la diapositiva con MICPOL. Ofrezco disculpas que estoy en un sitio remoto de Colombia y la señal no es muy buena. A ver, vamos a Yo no conectar la de estoy nuevo. viendo. A ver, mira, te voy a mostrar acá en lo que estamos mostrando en estos momentos. Mira, a ver. En estos momentos está esa diapositiva, donde tengo el, el aceite base, el espesante y aditivo más Ah, MICPOL. bueno, perfecto. Ya está ahí por el chat, pero no la veo acá en la presentación. Pero si quieres la pasas y yo les voy contando entonces. Ajá. Lo que diferencia la tecnología de Interflon de tecnologías convencionales, donde, como lo acaba de explicar José Luis, las grasas están compuestas de base lubricante más espesantes más aditivos. La tecnología de Interflon tiene el MICPOL, que es nuestro toque diferencial. El MICPOL, básicamente, si quieres la puedes pasar a la siguiente y yo Ujú. les voy explicando, ¿cierto? El MICPOL básicamente es un desarrollo que creó el ingeniero químico, el señor Hosman. Él siempre buscaba hacer una lubricación sólida, o sea, buscar que, como lo hemos visto en toda esta charla, eh, lubricamos para minimizar todos los efectos de la fricción y él quería hacer una lubricación sólida. Entonces él empezó todas sus investigaciones en pro de eso y desarrolló unos sólidos sostenibles con el medio ambiente, con muy bajo coeficiente de fricción y muy resistentes a altas cargas, de tal forma que estos sólidos penetraran en los poros del metal para generar esa lubricación sólida. El segundo reto que el señor Hotman tenía era cómo hacer que esos sólidos quedaran firmemente adheridos al metal. Como el metal está cargado de una forma positiva, él los polarizó negativamente para que de esta forma generara una capa fuerte y duradera. Desde ahí viene la palabra MICPOL. Son unos sólidos sostenibles
con muy bajo coeficiente de fricción que penetran en los poros del metal y quedan adheridos para generar una lubricación sólida. Resulta que estos sólidos son inertes, como les contaba, tienen muy bajo coeficiente de fricción, son resistentes a alta carga y adicional son hidrófugos, o sea que repelen el agua. Por eso es que esta tecnología, la tecnología de Interflon, le proporciona en todos sus equipos, pues y en este caso específico a los rodamientos, una protección adicional contra la corrosión y resiste altas cargas. Eh, Todo eso trae pues beneficios impresionantes en ahorros energéticos, ahorros de consumo, prolongación de los intervalos de lubricación. Y este MIC pues lo tienen todas nuestras grasas y todos nuestros aceites. Este es el gran diferencial que nos diferencia, valga la redundancia, de otro tipo de tecnologías convencionales. En los rodamientos en específico, los que ya conocen nuestra tecnología, saben que también repele el polvo. Entonces, el rodamiento, cuando los protege aún más y el polvo lo va sacando, entonces saca el polvo, pero por dentro el rodamiento está limpio, no tiene mugre no ningún tipo de sólido que le genere como esos contaminantes adicionales que pueden generar el efecto lija, que terminan reduciendo la vida de los rodamientos o del equipo. Con nuestra tecnología, ese impacto es mínimo. Por eso es que somos pues como tan exitosos en sectores donde hay mucha polución y mucha contaminación de agua. Entonces es este nuestro gran diferencial. Nuestras grasas, las más básicas, son comparadas con unas muy especializadas de otro tipo de marcas, precisamente por la tecnología, a pesar de que tenemos grasas minerales y sintéticas, pues se puede considerar las minerales con comportamiento sintético, dada las grandes extensiones eh, de recambios que tiene nuestra tecnología. Tenemos grasas, como les decía, la más básica son altas velocidades y aguantan temperaturas de 140 grados, la más básica. Asimismo, tenemos pues grasas mucho más especializadas para altas temperaturas, más velocidades, mucho más resistentes al agua, como con subespecialidades a la básica que cubre prácticamente las necesidades del mercado. Perfecto. Ujú. Vamos a salir ahí un poquito, voy a sacar un poquito para reconectarme. Eh, no sé, perfecto, María Teresa, muchas gracias por, por ese complemento en lo que es la tecnología MICPOL. Interesante, yo estoy conociéndola, he escuchado hablar y tiene excelentes propiedades. Yo no sé si hay alguna consulta hasta acá. Sí, ya hay varias preguntas. Vamos a Voy a hacer una responder entonces, pregunta, dejemos claro. las preguntas ahora, a ver. Los rodamientos que vienen con un solo sello, ¿se pueden cambiar su grasa original a una mejor? Los rodamientos que vienen con un solo sello, quiere decir de que esos rodamientos que tú me mencionas, eh, viene por un lado, me imagino, por lo que entiendo yo, un lado con sello y el otro no, ¿no es cierto? Bueno, un solo sello quiere decir de que es probable que ese rodamiento lo utilicen en reductores, porque van lubricados con aceite, van trabajando como para aceite y ese sello único que tienen lo utilizan para retener, bien digo, el ingreso de lubricante por alguna aplicación en específico, pero por lo general, rodamientos que tengan un sello no es tan común en la industria, se ocupa bastante en reductores para retener algo de lubricante en alguna aplicación. Lo que sí puedes encontrar es que rodamientos con dos sellos, la gente le saque los sellos y le coloque más grasa y después trate de colocar los sellos. Eso no es recomendable. O trabajas el rodamiento abierto o trabajas el rodamiento con los sellos. Bueno, otra consulta. Me gustaría saber cómo sería la lubricación en un rodamiento YAR 206 en el soporte o chumacera. Ah, Eh, esa pregunta es muy buena. Resulta que estas soportes o chumaceras YAR, los rodamientos YAR también se le conocen como rodamientos UC, ¿ya? Los rodamientos YAR se le conocen
particularmente en una marca, que son la marca SKF, ¿ya? Pero es particularmente una marca. La gran mayoría se conocen como rodamientos UC, UC, UCF, UCP, ¿no es cierto? UCP, dependiendo del tipo de soporte, si es tensor, si es de pie, si es de brida, ¿ya? Y cuando hablamos de lubricación de ese tipo de rodamientos, se pueden dar cuatro escenarios. El primer escenario es que tú tengas ese soporte UC, ¿ya? Con el rodamiento ya incluido en un ambiente cerrado, ¿ya? Completamente cerrado. ¿Qué quiere decir con un ambiente cerrado? En un galpón industrial, ¿ya? En un galpón industrial donde la polución es baja, no hay presencia de elementos ambientales agresivos y ahí tú podrías lubricar perfectamente una vez al mes o cada 2 meses el rodamiento. Pero cuando ya empieza a variar la frecuencia de lubricación, cuando yo en vez de pasar de un evento cerrado, me paso a un lugar con techo, pero no es cerrado, hay un grado de apertura, ahí ya tienes que aumentar la frecuencia al menos 2 veces al mes. Y si estás con exposición directa al sol, al ambiente, probablemente semanalmente vas a tener que lubricar ese rodamiento. Es decir, la lubricación de ese rodamiento es directamente proporcional con el ambiente en el cual esté trabajando. Por eso, por ejemplo, ese tipo de rodamientos, cuando tú lo utilizas en aplicaciones agrícolas, que se utilizan muchísimo en aplicaciones agrícolas, como también aplicaciones de alimentos, esos rodamientos anualmente son cambiados por la alta polución a los cuales han sido expuestos, ¿ya? Ya en aplicaciones industriales tú podrías trabajar con esos periodos sugeridos. Y estos periodos sugeridos no los digo yo. Yo tengo una literatura ahí, por ejemplo, de algunas marcas americanas donde te muestran efectivamente estas sugerencias que te estoy mencionando. No es que exista un Ah, cálculo, son sugerencias. otra pregunta. En una empresa de tipo alimenticio, ¿es normal que los rodamientos se lubriquen con grasa alimenticia o deberían de tener su grasa propia para más duración? En el caso de las industrias alimenticias, tú te vas a encontrar con dos tipos de equipos. Equipos que están en contacto directo con el alimento que estás procesando y equipos secundarios o auxiliares que no están en contacto directo, como un motor eléctrico, una sala de compresores, ¿no es cierto? Con bombas de transmisión de fluido que no están en contacto con el alimento. Es mandatorio según el país donde estés, y yo creo que la gran mayoría, porque por lo general los alimentos también se exportan, que tú cumplas con ciertas certificaciones de la NFS, ¿ya? Ujú. De la NFS. Y en el caso, por ejemplo, de algunos alimentos particularmente, te piden certificaciones asociadas a segmentos religiosos como el kosher, como el halal, por Halal. ejemplo, Ujú. que para la parte arábica, ¿no es cierto? Y el otro para la parte israelí, donde te van pidiendo certificaciones. Y para que tú puedas certificar, ¿no es cierto?, tus procesos, debes utilizar lubricantes que sean compatibles con los alimentos. Y ahí empiezan, ¿no es cierto?, los lubricantes H1 que tú tienes para utilizarlos para el contacto con los alimentos. Porque si hay algún tipo de contacto del lubricante con el alimento, debe ser inerte para que no dañe, en este caso, el alimento que estás procesando. Te complemento ahí un poquito. Sí, por favor. En el caso de la NSF hay clasificación H1, H2, H3 o 3H. H1 es que la grasa o el aceite puede estar en un contacto incidental con el producto que estás elaborando. H2 es que está en el entorno de la fábrica, en el entorno alimenticio, pero no está en contacto con el producto, por ejemplo, caso de un reductor. Y H3 es que está en contacto y puede ser incluso hasta parte de la formulación. Entonces, en la NSF están esos 3 grados de compatibilidad o perdón, de Perfecto. clasificación. Ujú. Perfecto. Entonces tenemos acá que H1, contacto con los alimentos, H2 y H3, ¿no es cierto? Dependiendo de donde estén ubicados. Muchas gracias María Teresa. No sé si quedan algunas consultas. Sí, hay más.
Otro, ¿cómo saber qué cantidad de grasa se debe aplicar a un rodamiento? Más adelante nos lo va a explicar en esta misma charla. Sí, sí ¿Cómo lo vamos a podemos calcular. saber qué grasa según su espesante es la más ideal para una aplicación de extra presión o no? Hay Eh, dos, hay dos cosas ahí, porque me hablan de espesante, ¿ya? ¿El espesante es importante para una aplicación? Sí, por supuesto que lo es, ¿ya? Pero, pero, eh, cuando hablamos de aplicaciones de extrema presión, estamos hablando de aditivos, ¿no es cierto? Que en el fondo es partículas de zinc que se activan con golpes provocados por esta particularidad de extrema presión y ahí pueden trabajar en conjunto con el espesante, pero va asociado al aditivo. Perfecto. Hay otra pregunta. ¿Me pueden repetir, por favor, de manera resumida lo de la consistencia? Sí, claro. Resulta de que, resulta de que el Instituto de Grasa, ¿no es cierto?, para poder obtener la consistencia, el grado de consistencia NLGI, ¿ya? Hace una prueba y esa prueba consiste en lo siguiente. Tienes tú un recipiente y ese recipiente se le deja caer un peso. Ese peso penetra a este recipiente que tiene grasa en su interior y se mide cuánto se desplazó ese, ese elemento. Esa medición en algunos casos va a ser o podría fluctuar entre 44 a 47 milímetros, por ejemplo, entre 40 a 43 milímetros, entre 35 a 38 milímetros, o sea, dependiendo lo que en este caso se desplace este elemento que te estoy mostrando acá, va a ser el grado de consistencia. Entre más dura sea la grasa, mayor es la consistencia. Entre más blanda sea la grasa, es menor la consistencia. La grasa es la suma de aceite más espesante más aditivos. La suma de estos se llama grasa. Bien, entonces esta grasa puede ser más dura y va a ser más consistente si el grado que tiene en el papel, en este caso, va siendo más cercana a 6. Pero no tiene nada que ver eso con la viscosidad. La viscosidad está asociada a un subproducto de la grasa que es el aceite. El aceite internamente te permite, en este caso, tener viscosidad, pero la grasa es la que tiene consistencia. Es decir, entre mayor consistencia, más rígida es la mezcla y yo la puedo posicionar donde quiera. Hay otra pregunta. ¿Qué pasa si uso una consistencia mayor a la requerida? Lo que puede ocurrir es que tú vas a aumentar la fricción en el sistema. Al aumentar la fricción en el sistema, aumentas la temperatura en el sistema. Al aumentar la temperatura en el sistema, la viscosidad del aceite base que está presente en la grasa disminuye. Y al disminuir la viscosidad, el aceite escurre y reduces la película lubricante y el lubricante no hace bien su trabajo. Otra consulta. Cuando la polución es bastante severa y el equipo presenta bastante vibración, ¿es recomendable qué tipo de lubricante? Ahí es recomendable mejorar el sistema de sellado. No existe ningún lubricante que absorba y elimina los contaminantes. No nos olvidemos, y esto no lo hemos mencionado, de que la lubricación por sí sola es un elemento inerte si tú no lo tienes acompañado de un correcto sistema de sellado. ¿Ya? Cuando hablamos de sistema de sellado, estamos hablando directamente de los retenes, de los sellos, ¿cierto? No sé cómo le llamarán allá, yo los conozco acá como retenes, ¿ya? Entonces, los retenes tienen un labio de corte y ese labio de corte que tienen los retenes, si yo lo miro de lado, tiene un labio de corte, tiene un guardapolvo, ¿cierto? Y aquí está pasando el eje y aquí está el lubricante y acá está la parte exterior. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una aplicación donde tienes
mucho particulado. Lamento decirte que no existe ninguna grasa que tú puedas trabajarla, a no ser que yo no conozca por lo menos, que diga, venga todo el contaminante que quiere, yo voy a trabajar y voy a eliminar ese contaminante. Eso no ocurre. Lo que tú tienes que evitar en tu proceso es que ese contaminante llegue al rodamiento y antes de que llegue al rodamiento no llegue a la grasa. Porque si llega a la grasa o al lubricante, el contaminante se mezcla. La lubricación se hace después como una pasta abrasiva que daña en este caso el rodamiento. Por lo tanto, es recomendable que usted mejore su sistema de sellado más que buscar una grasa que te permita trabajar en una condición de ese tipo. Ahí te complemento un poquito, José Sí, Luis. Como tú lo explicas, pues es ninguna, o sea, las grasas de Interflón tienen la propiedad, gracias al Micpol, de repeler el polvo. Obviamente tienen su punto de saturación, pero al comprar la correcto. grasa de Interflón respecto a una grasa convencional, la Interflón no, el polvo no se vuelve parte integral de la grasa, sino que lo saca la mayor posible hasta que obviamente llega a su punto de saturación, pero comparado con unas grasas convencionales, repele mucho mejor el polvo que esas grasas que sí lo vuelve parte como integral de las grasas. Oye, Hay una, es tremendo lo que tú dices, yo no lo tenía en mi carpeta, esa tecnología es particular y es muy buena y tienes una respuesta concreta donde tú podrías mejorar un sistema de sellado y más encima colocarle la grasa que nos menciona María Teresa con ese sistema sin saturar. correcto. Ujú. Por eso es que las grasas de nosotros, sobre todo en entornos que son muy polvorientos, los resultados son inmediatos, inmediatos en temas de extensiones y de cambios, en temas de protección de las piezas. Precisamente es por esa gran capacidad que tiene de repeler el polvo. Pero obviamente no es mágica, no lo desaparece porque el polvo hace parte de los procesos, pero sí tiene una capacidad muy elevada para repelerlo. Hace una pregunta Juan Perfecto. Esteban y dice, ¿el Micpol para alimentos puede contaminar o no? No, el Micpol hace parte de la formulación de la grasa y el Micpol queda adherido al metal. Haciendo una analogía, es como en las mañanas, si alguno de ustedes, así como José Luis nos contó que le ayuda a su esposa a lavar la loza en su casa con la esponja, si ustedes de pronto en las mañanas hacen desayuno y hacen huevitos, cuenta que las ollas están recubiertas de un material a veces cerámico o de un teflón para repeler, para que los huevos no se peguen. Lo mismo a nivel, haciendo una analogía, a nivel obviamente microscópico, lo mismo hace el MICPOL en el metal, va generando una capa protectora sólida que lo va, que lo va, por decir algo, forrando, ¿cierto? Entonces el MICPOL queda pegado es al metal, pero igual la lubricación convencional queda, por decir algo, pues protegiendo también. Entonces, no contamina y también todos los productos de nosotros que son grado alimento tienen la certificación de la NSF y tenemos H1, H2 y 3H. O sea, tenemos los tres tipos de clasificación basados en la NSF y también tenemos las halal y las kosher. Bueno, hay otra consulta. Para una Buenísimo. temperatura, sí, para una temperatura de 240 grados y 100 RPM, ¿qué grasa es recomendada en un eje de 60 milímetros de diámetro? Víctor, te voy a volver a mandar el link eh, que les compartimos la charla pasada, donde ustedes nos pueden hacer las preguntas de cuál sería la mejor forma de lubricar y la cantidad y las frecuencias. Acá los voy a compartir en el chat, donde ya específicamente respondemos estas preguntas que son tan puntuales. Sí, esas preguntas, la semana pasada, María Teresa envió un link donde tú puedes decir, oye, necesito que me recomiendes una grasa con lo mismo que tú me dices y te llega la recomendación. Así que ahí te vamos a hacer llegar. Juan Esteban se llamaba, ¿cierto? Sí, Juan ahí, Esteban, ahí, Víctor, perdón. perdón, Víctor lo acaba de Víctor. poner. Víctor, te vamos a hacer llegar ahí puntualmente lo que tú podrías tener como alternativa. No sé si hay alguna otra Sí, consulta. hay más consultas. Acá Sí. me pregunta María Teresa, ¿Micpol sirve o trae aditivos de extrema presión o se comporta como si los tuviera?
los tiene. O sea, tenemos toda la variedad de grasas. Entonces, como les contaba, la básica, todas las grasas de nosotros tienen MICPOL. Entonces, la grasa más básica de nosotros es equivalente a una grasa alta presión de otras marcas. Y fuera de eso tenemos grasas extrema presión, que fuera de tener el MICPOL, tiene aditivos de extrema presión que las hacen mucho, 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 mucho más resistentes a la presión que otro tipo de grasas. Entonces, la básica de por sí ya aguanta presión. Si se necesita más carga, tenemos grasas con extrema presión. Otra pregunta. ¿Qué grasa debemos emplear para un rodamiento axial de 2.5 metros de diámetro de una llenadora de bebidas que son mojados constantemente debido a la limpieza constante de la maquinaria? Perfecto. Esa también te Lo- la podemos responder en el sí, link. Ujú, te enviamos una respuesta puntual para que tú analices con ficha técnica del lubricante y todo. correcto. Otra pregunta. En el ejemplo que explicó sobre un eje vertical, ¿qué rodamiento recomendado? ¿El de fila de bolas o conocí cilíndrico y qué grasa utilizar? Eso va a depender de lo que el fabricante te diga. Por lo general, se utiliza siempre en las disposiciones verticales rodamientos de bolita y en algunos casos se podría agregar un rodamiento de rodillo, ya para aplicaciones, por ejemplo, motores que quedan en posición vertical, se mantienen los mismos rodamientos que pueden ser de rodillos y de bolita. Con respecto a la lubricación, lo único que yo te recomiendo ahí es que sea cual sea el lubricante que tú coloques, sea de consistencia 3 para que la grasa no se caiga y se mantenga en su lugar. Hay otra pregunta. ¿Qué tan factible es el mezclado de aceite con grasa en motorreductores de gran tamaño? Es muy utilizado para mejorar la capacidad de carga. Incluso no solamente se mezclan con grasas. Se piensa que es grasa, pero en muchos casos es pasta que se le colocan a los, o aditivos, molicote, bisulfuro molibdeno, que por lo general permite el aumento de la capacidad de carga que tienen los aceites en algunos reductores. Te puedo complementar en esta pregunta. Sí, por favor. Aunque es una práctica muy común, desde el punto de vista de la formulación, no es la mejor práctica, porque no se sabe qué mezcla estás haciendo de aceite y grasa, si son compatibles, puede haber problemas de compatibilidad, puede alterar la formulación química estequiométrica de la formulación y puede generar también daños en el sistema. Entonces, no es lo más recomendado hacer estas mezclas porque de alguna forma se está alterando la formulación original, ya sea de la grasa o del aceite, y puede generar también problemas pues, de reacciones no deseadas. Pero es una práctica Exacto. muy común, pero no es la más recomendada ni la más ortodoxa, por decirlo así. Perfecto. Estoy Hay otra totalmente de pregunta. acuerdo. Otra pregunta. Yo actualmente tengo una operación, unos rodamientos 6306 2RS expuestos a alta carga radial, temperatura alta por encima de 100 grados, con trabajo en humedad y mucha polución. ¿Qué Perfecto. sería lo más recomendable en cuanto a la lubricación? Pues a pesar de que los cauchos retenedores, aún así los rodamientos se están contaminando y dañando con frecuencia. Ajá. Bueno, en estos casos particularmente, si era lo que el equipo estaba trayendo, lo único que tú podrías hacer es utilizar rodamientos con lubricantes para alta temperatura. Existen rodamientos especiales, ya con el mismo tipo de sellado, donde en vez de tener una grasa estándar multipropósito, vienen con grasas para alta temperatura, con aditivos de alta temperatura que mantienen el índice de viscosidad estable, ¿ya? Y se utilizan en aplicaciones de alta temperatura. Yo he visto en cámaras de secado y probablemente podría aplicar en lo que tú mencionas. Otra consulta. ¿Cómo es el método de aplicación del lubricante en rodamientos de bola de alta revolución y rodamientos lineales? ¿Qué tipo de grasa se debe aplicar para que la grasa no salga expulsada en el caso del tornillo de bola? Ahí por lo general se utiliza un lubricante que no es que se esté lubricando constantemente, hay que hacer las detenciones, relubricar, mantienes tú la vida útil durante un periodo de tiempo y tú tienes que ir lubricando según un cálculo de frecuencia
de relubricación que también la vamos a ver en lo que nos queda de presentación. Otra consulta. Una vez leí que para saber la cantidad de grasa que expulsa una grasera manual, se hacen 10 pruebas, se pesan y el promedio es la cantidad de grasa que expulsa esa grasera. ¿Es cierto? Así Sí, podemos saber cuántas veces se debe aplicar al rodamiento. sí, es una forma correcta de saber cuánto gramaje tú le estás entregando. No obstante, hoy día tenemos que tratar de ir evolucionando y buscar herramientas que nos den mayor certeza y más objetividad en la cantidad de gramaje. Hoy día existen herramientas, yo no sé si ustedes tienen ahí en Interflon graseras que te puedan garantizar algún tipo de gramaje, María Teresa. Sí, más o menos es 1,5 gramos lo que dosifican Perfecto. las manuales. Ujú. Hay otra consulta. Tengo un equipo que tiene juego axial, un ventilador de tiro forzado con Ok. transmisión de motor polea, polea eje con 2 chumaceras rotor. Ajá. Me recomendaban rodamientos C3 o C4 con anillos de sujeción para evitar el juego axial. ¿Este elemento es confiable para los equipos? Wow. No es una pregunta que puedo responder en una pregunta, en una respuesta porque no conozco la configuración. Ya, lo único que te puedo decir de que en el caso de los ventiladores, igual que los motores eléctricos, siempre es bueno eh, tener un juego interno C3. Ahora, todos los motores y en general todos los ejes tienen dilatación axial como tú mencionas. Y si me permites, yo te voy a mostrar cómo se colocan estos anillos y siempre se deja un lado fijo y se deja un lado libre. Mira, dame un minuto y te voy a mostrar cómo se hace. De designaciones existen. Vamos a ver acá y te voy a mostrar cómo se tiene que fijar esto axialmente, como lo estás preguntando tú. Siempre es uno de los dos lados, da igual cuál, ¿ya? Pero si yo Pero tiene que ser uno de los dos lados. Vamos a esperar que pase esa publicidad y vamos a ver el video de fijación axial como lo estaba mencionando o preguntando el coleguita. Mi nombre es José Luis Leal y he preparado este video con un tips de mantenimiento aplicado en ¿Se escucha el audio, cierto? Sí, sí se escucha. rodamientos. En todas las plantas industriales vemos este tipo de soportes o chumaceras instaladas y prestan una tremenda utilidad. Vamos a hablar del caso puntual cuando yo monto rodamientos esféricos o rodilla rótula en su interior y cuando entran en funcionamiento existe una expansión térmica del eje y a su vez implica una dilatación térmica de este. Si notamos en la parte exterior del rodamiento necesito que este deslice para poder absorber esa expansión. Aquí trajimos un ejemplo donde tengo dos chumaceras o dos soportes montados con rodamientos esféricos y vamos a ver el lado fijo y el lado libre de estos dos soportes. Hay que tener muy bien marcados los pernos y las cajas para después colocarlas en la misma posición. Vamos a ver el lado fijo y vamos a sacar los anillos que evitan el desplazamiento axial del eje. Estos anillos se les conoce como anillos de fijación. Son dos y los dos van en el mismo lado. Ahí tenemos el lado fijo, ahí están los anillos, los dejamos ahí y vamos a ir a ver el lado libre, que es el lado izquierdo, ¿no es cierto?, donde no hay ningún anillo y ahí yo permito el desplazamiento axial del eje. Si yo no fijo uno de los dos y fijo los dos, por ejemplo, voy a tener alzas de temperatura porque el eje va a tender a expandirse y no va a poder hacerlo y voy a tener una falla. Y si dejo los dos libres, no voy a obtener la fijación axial que necesito para la aplicación. Si te gustó este video,
te invito a que te... Bien, ahí está la respuesta, María Teresa. Perfecto. Otra pregunta. ¿Existen en los rotor housing de inyectoras rodamientos lubricados con el aceite propio de los engranajes? Para el cambio de aceite se debe tener en cuenta los rodamientos o existe un aceite con las especificaciones para ambos mecanismos. No, hay que ver ahí las especificaciones del equipo particularmente. Una pregunta para María Teresa. Tengo una aplicación donde los rodamientos son pequeños. Estos son con sello de caucho. Entonces pensaba hacer un cambio de rodamiento por uno de tipo sello metálico y aprovechas esta para aplicar fin super de Interflon con el fin de reubicarlo. ¿Eso estaría bien? Bueno, José Luis, te cuento. En algunos lubricantes, en algunos rodamientos que son sellados, nosotros tenemos el fin super, que es un aerosol muy penetrante, con alto poder penetrante, que básicamente lo que hace es que penetra en el rodamiento y lo cubre con el MICPOL. Como Ajá, la cantidad de lubricante que penetra es poca y el MICPOL es inerte, pues no hay reacción química ni altera la formulación de la grasa. Entonces, ese recubrimiento, lo que hace al aplicarle el fin super en los rodamientos sellados, es que de alguna forma es como tratar la pieza con el MICPOL para darle esa lubricación sólida interna. Entonces, eso es una práctica que ok, usamos comúnmente y que también ha ayudado pues a alargar la vida útil de los rodamientos de muchos clientes. Entonces, sí es una perfecto. práctica que, que, que común, digamos, en los clientes que ya conocen el producto. No, te voy a tener que pedir más información, María Teresa. Claro que sí. Cuando le hago un mantenimiento a la caja reductora, la grasa se vuelve líquida. Quiere decir Ujú. que esa grasa tiene un factor de velocidad menor al ideal. Sí, señor, tal cual. Lo felicito. ¿Quién fue el que dijo eso? Jorge José Chang Alzate. Bien, José. Bien, Jorge. Súper bien. Tal cual. El link de asistencia, ya te lo pasamos. Asistencia. eh, Avanzamos con la Hablando de última parte. lubricación, la Ajá. manteca es de un tipo de lubricante para los elementos metálicos de nylon. Oye, ahí tú me ayudas porque no había escuchado yo hablar de eso. ¿A qué le llaman manteca ya? eh, no sé si la manteca, la misma manteca que yo conozco nunca. Acá en Colombia la manteca es un aceite de baja especificación. Ajá. No sé si Jorge José nos puede ampliar un poquito la pregunta porque no sabemos si, yo creo que es de Perú la pregunta, no sé si estaríamos Sí, hablando de lo mismo. sí, por eso Ajá, pregunto que no es lo mismo. Así que ahí después por último que envía la consulta por interno. sí, mejor. En inyectoras Husky tenemos rodamientos lineales con velocidades altas de desplazamiento axial y cargas radiales. Interfront tiene homologación para grasas grado alimento de alta velocidad. Sí las tenemos. Si quieres, consultamos por el interno y te ampliamos la información. Otra pregunta. Cuando se realiza una limpieza de un rodamiento antes de la lubricación, ¿qué se recomienda para esa limpieza? ¿O qué tipo de solvente se recomienda usar? Te contamos que en Interflon desarrollamos también una línea de limpiadores. Todos son amigables con el medio ambiente, todos son grado alimento, ninguno es explosivo, ninguno eh, tiene efectos secundarios para la salud, precisamente con el enfoque de limpiar y abrir los poros para prepararlo para la tecnología de nosotros, pero con un gran poder desengrasante y limpiador, con los beneficios pues de no contaminar. Entonces, si quieres también por el interno te podemos ampliar la información. Aceite de cocina, creo que cuando hablaban de la manteca era aceite de cocina. Ajá, ok. Eh, Ujú. Tipo de grasa de cochinito, sí. Manteca tipo grasa de cochino de Colombia. Perfecto. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que la manteca o aceite de cocina, como su nombre lo indica, es de cocina, ¿cierto? Y acá estamos hablando de elementos industriales. Entonces, las grasas, las mantecas no tienen la aditivación para cumplir ciertos requisitos y ciertas necesidades que sí tienen los elementos industriales. Entonces,
Lubrica desde la concepción de la lubricación, que es aplicar cualquier cosa en medio de superficies en movimiento para minimizar la fricción, puede que te lo haga, pero no con las características que necesitas para lubricar el elemento. Bueno, Perfecto. una mantequilla. Bueno, no, ya no hay más preguntas al respecto. Puedes continuar. Perfecto. Nos quedan unos minutillos para poder revisar lo último, ¿ya? Eh, la verdad que estoy contento porque han salido muchas preguntas asociadas a las aplicaciones, que en el fondo el taller siempre ha tenido ese enfoque de que ustedes puedan ver las aplicaciones. Todas estas consultas van a ser canalizadas por nuestros colegas allá, los colegas de Interfront Colombia, para que ustedes puedan también aplicar lo que hemos estado viendo acá. Hay un tema importante, quiero terminar con dos conceptos de esta capacitación. El primer concepto es el concepto de índice de viscosidad. ¿Qué es el índice de viscosidad? La viscosidad, particularmente, voy a hablar acá, a ver si lo tenemos por acá. La viscosidad es diferente al índice de viscosidad. La viscosidad es la capacidad de escurrir que tiene un lubricante. Entre más viscoso sea un lubricante, cuesta más que éste escurra. Y en el fondo es la capacidad que tiene el lubricante para separar. Entonces, el índice de viscosidad es un factor adimensional que fluctúa desde el número 90 y podría llegar quizás a 500 o más. 90 hasta 110 en aceites minerales y ya en aceites sintéticos estamos hablando sobre 110, 120. Entre más alto sea el índice de viscosidad, más estable se mantiene la viscosidad. Entonces, si tú comparas, por ejemplo, el aceite A con el aceite B, a una temperatura de 40 grados Celsius, ambos pueden tener la misma viscosidad. Pero si aumentamos la temperatura, por ejemplo, a 100 grados Celsius, el aceite que está con color acá azul, aceite A, su viscosidad, porque aquí está la graduación de la viscosidad, no disminuye tanto como el aceite B. El aceite B tiene una caída más brusca de viscosidad cuando está en presencia de mayores temperaturas. Y es porque su índice de viscosidad es 95 y el aceite A es de 152. Entonces tú podrías tener dos aceites con la misma viscosidad a 40 grados Celsius, pero su índice de viscosidad puede ser diferente y ahí es cuando tú hablas de aceite para alta temperatura. Porque tú necesitas que la viscosidad cuando aumente la temperatura se mantenga lo más estable posible, como el aceite A. Entonces es probable que el aceite A sea un aceite para altas temperaturas y este es un aceite convencional. ¿Ya? Aquí están lo que es el espesante, los tipos de aditivos. Hay aditivos que siempre vienen con los lubricantes y hay otros aditivos que se van agregando. ¿Ya? Y quiero terminar con un cálculo, ¿no es cierto? Lo que es la selección de grasa. Ok, que es este. Y me preguntaron también en la presentación, oye, José Luis, ¿me puedes decir cómo o cuánta grasa o cuántos gramos se le coloca a un rodamiento? Y esto se hace de esta forma, mira. Imaginémonos que yo tengo tres etapas. La primera etapa se llama lubricación inicial. Inicial. Después tengo un periodo de relubricación, ¿cierto? Perfecto. En la lubricación inicial, por lo general, el rodamiento tiene que quedar cubierto completamente en su interior con grasa, ¿ya? Y si tú estás lubricando un rodamiento que está en una chumacera como la que estamos viendo acá, adicionalmente en la chumacera tienes que colocar algo más de grasa que por lo general no debiese superar el 30% del espacio disponible. ¿Y cuál es el espacio disponible? Todo esto que estoy marcando acá con rojo es el espacio disponible de la chumacera, pero total. Y se dice que no debiese superar más del 30%.
Con el paso del tiempo, dado que existen aplicación o degradación mecánica o degradación química, el lubricante tiene que ser reemplazado, tienes pérdida por reemplace, ¿ya? Y tienes que relubricar. Y en esa relubricación tienes que tener claro cuántos gramos, ¿ya? Cuántos gramos tú vas a colocar. Si lubricas por el costado, tú multiplicas 0,005, obtienes el diámetro exterior del rodamiento, que está acá, y en milímetros, y colocas los milímetros del ancho. Haces el cálculo y obtienes los gramos si lubricas por el costado. Si lubricas directamente por el centro, tú colocas acá 0,0002 por el diámetro exterior por el ancho. ¿Ok? Muy bien. Y ahí tú puedes obtener la cantidad de gramos. La pregunta que tú te puedes hacer acá es decir, bueno, yo sé cómo tengo que lubricar mi rodamiento inicialmente. Sé cuántos gramos tengo que colocar al momento de relubricar. La pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿cuándo tengo que relubricar? El tiempo. ¿En qué momento tengo que relubricar? Muy bien. Te voy a mostrar un pequeño video donde yo calculo el periodo de relubricación. Mira, y vas a saber las variables que inciden en un periodo de relubricación. Dame un minuto. Dame un minuto y te voy a mostrar cómo se calcula eso. Acá yo tengo un video también donde digo el cálculo de gramos, ya, aquí está, explicado paso a paso. Te invito a que lo puedas revisar. Y aquí está el periodo, mira, fíjate en el periodo. Lo que a ti te importa. Vamos a esperar que pase este réclame y vamos a partir. La relubricación aplica en rodamientos que son abiertos, es decir, que no tienen sellos en la parte lateral. Por lo general, estos No sellos se pueden ve ser de caucho la o imagen. metálicos. ¿No se ve? En la primera fase de operación, estos rodamientos expulsan toda la grasa Los demás colegas ven la imagen en el video, ¿no? Sí, sí se ve, Sí, sí lo disculpe. estamos viendo. Sí, sí, Perfecto. sí se está viendo perfectamente. Muchas gracias. aplica en rodamientos que son abiertos, es decir, que no tienen sellos en la parte lateral. Por lo general, estos sellos pueden ser de caucho o metálicos. En la primera fase de operación, estos rodamientos expulsan toda la grasa que no ocupan. Y después, con el tiempo, la grasa que quedó trabajando se va degradando y eso genera que su rendimiento disminuya, afectando directamente la confiabilidad de la operación. Esto ya que existen múltiples factores como la oxidación, la temperatura, la contaminación, el agotamiento de los aditivos, entre otros factores, generan que la grasa necesite ser reemplazada. Las fórmulas que existen para calcular el intervalo de relubricación puede ser recomendada por el fabricante de la máquina, donde hay aplicaciones particulares donde ellos dicen cada cuánto tiempo tú tienes que relubricar. Ahora, los fabricantes de rodamientos también tienen sus tablas y han desarrollado cálculos para poder estimar cada cuánto tiempo tú puedes relubricar los rodamientos. Como también existen normas como la DIN 51821 parte 2 o la DIN 51806, o está también la Asociación Alemana de Tribología o otras normas o otras entidades que también han desarrollado los cálculos de frecuencia de lubricación. No obstante, debemos agregar que, a pesar de que existan tablas y cálculos, hoy día a través del mantenimiento predictivo, ya sea a través del control de vibraciones o ultrasonido u otro, tú puedes también ver el estado de la lubricación del rodamiento y estas rutas predictivas te pueden a ti ayudar para ajustar estos periodos. Es muy importante decir de que en el fondo toda fórmula puede ser mejorada en la práctica con un buen sistema predictivo.
Para el cálculo del intervalo de relubricación utilizaremos una fórmula bastante aplicada. Esta fórmula dice que T, que es el periodo en horas, es igual a K, que es una constante derivada de múltiples factores de corrección. Estos factores de corrección, asociados a condiciones ambientales como de temperatura, contaminación sólida, humedad, vibraciones, posición del eje o también el tipo de rodamiento. Bueno, ese factor tú lo multiplicas por, en este caso hay un abro paréntesis, por 14 millones dividido por la velocidad en RPM multiplicado por la raíz cuadrada del diámetro interior del rodamiento, en este caso del eje, ¿ya? Eso le resto por 4 veces el diámetro interior del rodamiento, todo eso en milímetros. A continuación veremos el caso de un rodamiento 22218 cónico que está sobre un eje que va girando para poder impulsar un ventilador. La velocidad de giro es de 1500 RPM. Antes de aplicar la fórmula vamos a calcular el factor de corrección. Vamos a la temperatura de la carcasa, esta la mido por una pistola láser y está por debajo de los 65 grados y ocupo el factor de corrección 1. Ahora cuando analizamos la contaminación sólida vamos a ver de que efectivamente hay contaminación y es severa, pero no es abrasiva y utilizaremos el factor de corrección 0,7. Para este caso el ventilador está dentro de una planta, está protegido y en esta planta hay muchos vapores. Podemos decir de que la humedad fluctúa entre un 80 a un 90% y aquí podemos ocupar el factor 0,7. Y en el caso del factor de vibración nos arroja que la velocidad peak está por debajo de los 5,08 milímetros por segundo. Está en posición horizontal y aquí ocupo el factor 1. Y como el rodamiento es esférico, también ocupo el factor 1. Y así cuando vemos la constante K, vemos que al multiplicar 1 con el 0,7, 0,7, 1, 1 y 1 nos da 0,49. Esos 0,49 yo los coloco en la fórmula para corregir, en este caso por factores externos, el periodo de lubricación y me arroja que cada 300 horas o 306 horas yo tengo que ir lubricando. Es decir, 2 veces al mes este rodamiento tiene que ser lubricado. ¿Cuánta grasa tenemos que echar? Bueno, un video que ya hicimos tiempo atrás, al cual tú... Bien, esta plantilla que ustedes vieron en ese video, te la voy a mostrar, que es esta. Vamos a ver un poquitito para saber el tiempo de relubricación. Dame un minuto. Dame un minuto. Está dado bajo una norma en realidad. Ya no. Y hay páginas que te permiten hacer este cálculo también, pero están sustentados en la norma DIN que te estaba mencionando en la presentación. Esta es la norma DIN, ya yo la tengo tabulada, y aquí tú puedes, por ejemplo, seleccionar la temperatura promedio del rango si tú quieres, por ejemplo, saber cada cuánto tiempo tienes que relubricar un rodamiento que está girando, por ejemplo, a 2000 RPM, cuyo diámetro de eje es 80. Tú aquí haces variar, por ejemplo, la temperatura del rodamiento podría ser, por ejemplo, 60. Podrías escoger acá, como te decía, polvo abrasivo, ligero, ¿ya? Distintos tipos de situaciones reales. Humedad inferior al 80% o superior a ello. Ahí tienes distintos tipos de características. Velocidad en lo que es vibraciones, posición del eje si es horizontal o vertical, o si es rodamiento de bolita o de rodillo o de aguja. Entonces haces todas esas variaciones y aquí te entrega cada cuánto tiempo tienes que relubricar, que en este caso te dice, oye, tienes que relubricar prácticamente cada 4 meses y medio. Eso ya no es tan probable. Vamos a ver aquí, probablemente yo me equivoqué, un rodamiento de ese tamaño, a ver, esférico, ya, que era el rodamiento que estábamos viendo, bueno, 2 veces al mes. Bien. Quiero dejar unos minutos para explicar algunas cositas. No sé, Y María hay Teresa, si preguntas, no hay hay preguntas. preguntas. A Sí, ver, ya. sí, sí hay, sí hay.
Preguntan si es una práctica correcta aplicar grasa a los rodamientos hasta que se observe que sale al exterior. No es correcto, por eso se calcula la cantidad de gramos, como te estaba mostrando en esa fórmula. José Luis, ¿qué factor o factores se deben tener en consideración para seleccionar un rodamiento con obturación metálica o caucho? Obturación metálica, aplicaciones de motores eléctricos, mayores velocidades, mayores temperaturas, aplicaciones de mayor humedad y polución, caucho. Sí, no sé si hay más ahí. Nos preguntan que si podemos compartir esa tabla y también las que les prometimos pues en el primer video y el cálculo en Excel para el cálculo de la relorificación. Lo vamos a revisar porque hay cosas que no son mías. Yo en el canal, en todo caso, tengo el link para descarga, así que te dejo la tarea que lo busques y lo descargues. No hay más preguntas por este lado. Yo sí les quiero contar, antes de cerrar, de que va a haber una evaluación, ¿cierto? Son 5 preguntitas. ¿Cuánto tiempo daremos para que para que hagan la evaluación? ¿La hacen en estos momentos o que lo hagan en su casa? ¿Qué En me su dices? casa y Eh, mañana nos pueden responder el transcurso del día. Perfecto. María Teresa les va a enviar a ustedes un link donde ustedes van a tener que dejar sus datos, escribir bien su nombre, sus datos, para que en función a esa información que ustedes logren responder, puedan optar a esta certificación timbrada, ¿no es cierto?, por Itenflon y quien habla en lo que fue el taller de confiabilidad. ¿Ya? Eh, si no hay más consultas, María Teresa, yo solamente agradecer la oportunidad de poder haber compartido con todos ustedes. Espero que le haya servido a todos lo que pudimos ver acá. Y, y sería eso. No sé si quieres tú agregar algo más también, María Teresa, con todas las preguntas que te hicieron sobre la tecnología. Acá me están preguntando que si esa conferencia también nos la van a compartir al WhatsApp. Sí, claro, cuando se va a subir a YouTube también para que las 3 conferencias queden en el canal de YouTube de Interflow Latinoamérica, ahí las pueden volver a repetir. Al correo les estaremos enviando, hay otra pregunta, al correo les estaremos enviando el link para que puedan responder el test las personas que quieran, como les conté, certificar este taller. Eh, y bueno, eh, también les estaremos mandando posteriormente las gracias. Y hay una pregunta, José Luis. En- Se te fue la señal, parece. Sí, ¿Me se te fue escuchan? la señal. Ahí sí. Se te fue la señal. Se me fue, pero ¿me escuchaste la pregunta? Sí, ¿Me escuchaste la pregunta? no, mira, ahí yo estaba leyendo la pregunta donde Ah, bueno. eh, estaba, por ejemplo, preguntando por un agitador vertical. Esa respuesta con... Eso depende del fabricante. Yo no podría decir qué rodamiento se recomienda. He visto por lo general rodamientos de bolita en agitadores, pero eso va a depender de la velocidad del agitador que está moviendo, el peso que este tenga. Así que hay muchas variables que no las tengo para poder darte una recomendación. Y aquí dice que se quieren certificar, por supuesto, y María Teresa les va a hacer llegar a ustedes en la prueba, que la hice súper sencillita para que todos se puedan certificar y tengan ahí su certificado. ¿Podrías? Sí, mira, esa fórmula la tengo en el link, también se los puedo enviar y la pueden revisar las veces que gusten y pueden descargar también ahí los, los descargables. No, gracias a ustedes. em, Lubricar un rodamiento abierto hasta, ya, eso ya lo habíamos visto.
muchas preguntas y saben, yo por lo menos le agradezco a ustedes por las excelentes preguntas. Hay una pregunta que Sí, se nos pasó. Mira, eh, lubricar un rodamiento abierto hasta que salga grasa al exterior no es correcto, ¿por el desperdicio de grasa o por el daño que puede causar la grasa al rodamiento? ¿O por las dos? porque por las dos. Porque finalmente tú lubricas para cuidar el rodamiento, ¿cierto? Y eso es un descuido. Las preguntas de cómo lubricar y cada cuánto lubricar, eh, ya se Oye, las pongo. María Ah, Teresa, lo otro no sé si sí. también es bueno decirlo acá, pero en el caso que ustedes, porque este fue un taller que María Teresa Interflon lo organizó como valor agregado para sus clientes. En el día de mañana, si ustedes quieren ver cualquier otro tema, podemos revisarlo, ¿cierto? Del área de lubricación u otro, ¿cierto? Ah, sí, también contarles que pues la idea es que en el próximo semestre hagamos otra charla de estos temas que son interesantes para todos. Entonces, en los próximos días les estaremos pues enviando un cuestionario para que ustedes nos indiquen qué temas les gustaría profundizar. Adicional, también vamos a prestar también el servicio con José Luis de análisis de falla de los rodamientos por si tienen también inquietudes o alguna falla que quieran analizar en sus empresas. También vamos a facilitar ese servicio con el apoyo de José Luis Leal. Así que si tienen eh, buscar algún tipo de falla, podemos a través de María Teresa, por supuesto, ver algo. Yo no sé si quieres seguir grabando ya esta parte o estás levantando la mano, quizás sería bueno escuchar algunas preguntas. Claro, dale. Sí, sí. Ahí está Joan. Dale, Joan, si quieres decir algo o simplemente estás saludando, eh, lo dejamos ahí. Mm. Bien, Bueno, bien, pues muchas quedamos gracias a entonces todos. a ustedes. A ustedes, ahí tú José Luis. enviaste el formulario de nuevo para que vayan dejando los casos particulares que salieron, ¿cierto? Así es, sí. Bien, que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, a ti por todo tu conocimiento, haberlo compartido con todos nosotros. Creo que para todos los que participamos fue un gran aporte. En lo personal Sí, aprendí mucho. Te agradezco mucho. Estoy seguro que todos los que nos quedamos hasta esta hora nos quedamos porque aprendimos mucho. Te agradecemos. a ustedes un abrazo gigante, que estén muy bien, que Dios los bendiga y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. María Teresa. A Muchas ustedes. gracias. De verdad que muy